أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوا على محمد وآل محمد. Continuando con el tema de la creencia, vamos a entrar en el capítulo que trata sobre la profecía o profetado, al ser una institución, o como dice más estrictamente el diccionario, el profetismo, pero yo voy a decirle profecía, así que ustedes ya lo van a decir. Recordemos que el tema de la profecía es uno de los principios del Islam, de todos los musulmanes. Los principios generales de todos los musulmanes eran el monoteísmo, la profecía y la creencia en el más allá. Esas tres creencias eran comunes a todos los musulmanes. Después estaban los principios propios de la escuela, como el séptimo mando y la justicia divina. Con respecto al tema de la profecía, como todo principio del Islam, debe aceptarse como una, podemos decir, después de un razonamiento concienzudo, para que de esta manera nuestra creencia esté basada en la certeza y no en la ciega imitación, porque la ciega imitación está prohibida, no corresponde a lo que son los principios de la religión. Nos vamos, a lo mejor, así como en todo este curso de creencias, nos vamos a referir a leyes del Sagrado Corán, a hadices, a narraciones del profeta del Islam, pero obviamente a título orientativo. Por ejemplo, como cuando argumentábamos acerca de que no hay divinidad más que Dios, y leíamos en la famosa ley que dice, si hubiera dioses, otras divinidades fuera de Dios, los cielos y la tierra se habrían corrompido. Esto no lo creemos porque el Corán lo dice, sino que es una orientación que nos da el Sagrado Corán, de que si hubiera otras divinidades, habría otros sistemas, órdenes en este sistema del gran diseño de la creación, que obviamente ya chocarían entre sí los dos sistemas, y como dice el Sagrado Corán, los cielos y la tierra se habrían corrompido. De esta misma manera, vamos a referirnos a leyes del Sagrado Corán, pero solamente a título orientativo. Cuando se habla del tema de la profecía, obviamente esto es la guía. La profecía es la guía. La profecía o profetado o profetismo y la creencia. Después de que hemos establecido de que hay un origen de todo, Dios creador, y que todo esto tiene un objetivo, que es el más allá, hemos establecido el origen y el final. Bueno, aquí en el medio, ¿qué hacemos? En el medio obviamente necesitamos de una guía, de una instrucción, señales en el camino. Esta guía que Dios proporciona a los seres humanos viene de dos formas: una guía general y una guía particular. La guía general, también llamada guía existencial o guía cosmológica, siguiendo la línea de la terminología que hemos venido usando a lo largo de este curso y cursos anteriores. Cosmológico o existencial se refiere a la realidad externa, tanto del universo material como del universo inmaterial. Dios es la forma en que Dios ha dispuesto las cosas. Por ejemplo, el instinto que ha dispuesto en los animales, o las leyes generales que rigen el universo. Nosotros, al conocer esas leyes, tenemos una guía general para saber cómo actuar o reaccionar frente a fenómenos naturales, y no solo naturales, sino incluso
hay leyes sociales, leyes psicológicas. Todas estas guías se las llama guía general porque en sí no está dirigido a alguien en particular. Lo que nos interesa a nosotros, bueno, sobre este tema dice el escrito, el texto, los científicos naturales siempre han tratado de descubrir las pautas que regulan la naturaleza y la creación. Leyes como la ley de la fotosíntesis, la fuerza gravitacional entre los planetas, son denominadas leyes naturales y los deseos naturales que tienen las diferentes criaturas por alcanzar la perfección, para ir atravesando etapas en la perfección, alimentarse, reproducirse, mantenerse vivo, sobrevivir. Ahora, si hacemos una pregunta, como por ejemplo, ¿quién es el que dispuso estas leyes? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el que dispuso este sistema? Llegamos a establecer la existencia de Dios Todopoderoso y que es el que dispuso esa guía general en la creación. Lo que nos interesa ahora en particular, bueno, las leyes del Corán que se refieren a esto es, por ejemplo, aquella que dice: nuestro Señor es quien ha dado a toda cosa su creación y luego la guía. Otra ley dice: Él es quien ha creado y ha conformado, y quien ha determinado y quien ha guiado. Estas leyes se refieren precisamente a esta guía. Lo que nos interesa en este tema es la guía particular. Como su nombre lo indica, esta es una guía específica determinada para un determinado número de criaturas. Vamos a tocar rápidamente en este tema, el tema de la fitra, que ustedes ya conocen muy bien, el intelecto y la revelación como disposiciones, como lo que Dios ha dispuesto en los seres humanos como parte de esa guía particular. ¿Qué es aquello que nos ayuda? ¿Cuál es la guía que Dios nos ha dado? Independientemente de la creencia o no creencia que tengamos, si creemos en una religión o no, ya tenemos nosotros una guía y una orientación que Dios ha dispuesto en nosotros mismos. Una de ellas es la fitra. Tenemos esa inclinación por valores morales, tenemos una inclinación para reconocer lo bueno y malo de las cosas, tenemos una inclinación por la espiritualidad. Recordemos muy rápidamente que reconocíamos si algo era fetrí o no era fetrí, porque estaban los seres humanos en toda época, en todo lugar, no dependía de región, no podía ser inculcado, no podía ser anulado, sí tapado, pero nunca llegar a ser anulado. Todas estas cuestiones que están en la naturaleza de los seres humanos, lo vamos a llamar fitra, que es una de las formas en las que Dios nos ha dispuesto una guía en particular a nosotros los seres humanos. Guía en particular porque nos diferenciamos de los elementos sólidos, de las plantas y de otros animales. Otra de las formas que ha asumido esta guía particular, o que ha dispuesto Dios en nosotros, es el intelecto. Y también en esto nos diferenciamos del resto de los animales. Si no quiero entrar aquí en estudios antropológicos sobre si realmente los animales hacen uso de razón o no, tienen un razonamiento, un cálculo, por ejemplo. Se ha visto en filmaciones como un tigre que sigue un ciervo. El ciervo a lo mejor da la vuelta para poder correr mejor, escaparse más, y el tigre ya salta a donde sabe que ya va a terminar dando la vuelta al ciervo. No salta exactamente a donde lo ve que está dando la vuelta y ya salta para el otro lado para que cuando caiga ya caiga justo. O sea, hay un cálculo. Podemos decir que entonces razona, o si eso lo realiza por instinto. Eso es un tema de carácter antropológico, biológico, que nosotros no vamos ahora a tratarlo porque vamos a perder mucho tiempo. Pero en general, el intelecto, como lo reconocemos, por lo menos en su forma completa, es algo que únicamente tienen los seres humanos.
¿Qué otra de las formas? ¿Hay otra forma más? ¿Hay otra forma de guía particular que Dios ha dispuesto en los seres humanos? Sí. Y esa otra guía particular la vamos a llamar revelación. ¿Están todos los seres humanos o no? No. Pero un nivel, podemos decir, superficial de la misma es lo que es la inspiración. Y esto sí, hay seres humanos que tienen alguna capacidad de inspiración. Obviamente no es una regla, y mucho menos en lo que hace a la revelación. Ustedes lean el texto, yo voy a saltar parte del texto, sobre todo la fitra. Ya hemos hablado mucho acerca de la fitra en clases anteriores, como la clase de autoconocimiento, en temas anteriores, como al tratar si eran los argumentos para demostrar la existencia de Dios. Algo que merece entonces que nos detengamos es el tema del intelecto. La fitra ya la damos por comprendida. Y el tema del intelecto es una de las cosas que más importancia tiene en el Islam. Es la base de todo conocimiento. Las formas de adquirir conocimiento, para nosotros los seres humanos, el conocimiento tenía tres fuentes: los sentidos, el razonamiento y la revelación. Incluso los datos que nos proveen los sentidos o los que nos provee la revelación tienen que ser razonados. En sí, el dato que nos brinda alguno de nuestros 5 sentidos, como simplemente un dato, no nos sirve para nada, a menos que lo razonemos, lo dispongamos en un contexto, veamos qué implicancias tiene ese dato en nuestra vida. Podemos establecer de una serie de datos empíricos, de la serie de los mismos, establecer una ley. ¿Cómo se establece la ley? Usando la razón. Por lo tanto, los tres vuelven al intelecto. El intelecto es lo más fundamental que los seres humanos tienen. Es la base con la cual comenzamos a edificar nuestra noción sobre el universo, nuestra noción sobre las cosas, sobre las relaciones humanas, sobre las cosas materiales, las cosas inmateriales. Pero para no perdernos en conjeturas, no perdernos en fantasías, para tener un conocimiento del cual tengamos certeza, o académicamente tengamos certeza, porque hay cada uno que cree tener una certeza únicamente por fantasías propias. Entonces, vamos a hablar académicamente de un conocimiento que tenga los rasgos de certeza según criterios científicos. Tiene que estar basado en la lógica y en el intelecto. Y así vamos a tener una base firme, una base sólida, en donde vamos a disponer los pilares del edificio de nuestra noción sobre el mundo para comenzar a edificar. Vamos a llegar a un punto, vamos a pasar rápido este tema. El intelecto, aún así por sí solo, es incapaz de identificar todo lo que es bueno, todo lo que es malo para ser. Nosotros, cuando hablamos de intelecto y lo que son las bases de para comenzar a construir nuestro edificio de ideas y de nociones, esa base tiene que ser razonamientos lógicos puros. Los razonamientos lógicos puros no cambian a través del tiempo. Eso es lo que se llama lógica.
1 más 1 va a ser 2 aquí en la China y en el futuro, así como lo fue en el pasado. Tenemos una manzana, otra manzana, ahora tenemos 2 manzanas. Bueno, eso es algo que no va a cambiar en el futuro. No, cuando con la tecnología, la forma que está avanzando, en el futuro van a ser 3 manzanas. No, en el futuro van a seguir siendo 2 manzanas. Esos son, algo no puede estar y no estar en un lugar al mismo tiempo siguiendo las 8 condiciones que habíamos hablado la vez pasada. Son cuestiones lógicas, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Según el mismo referente, algo no puede ser grande y chico al mismo tiempo. Son cuestiones lógicas. Eso es a lo que nos referimos con intelecto, o sea, la capacidad intelectual. Muchas veces tenemos capacidad intelectual, pero nos falta información. Fulano puede ser muy inteligente, pero resulta que no tiene información acerca de la astronomía. Tiene que ver con el culto. Exactamente, conocimientos generales o estudios en particular. Aún así tiene una gran capacidad intelectual y a lo mejor conoce incluso lo que son las leyes de la lógica. A más B igual a C, C menos B es igual a A. Bueno, por lo menos hasta este grado ya comprende. Pero resulta que no conoce los detalles de cómo funcionan las leyes gravitatorias, que los planetas no giran en forma circular alrededor del Sol, sino como una elipse, y que incluso Mercurio no gira como una elipse en el mismo plano, sino por una cosa que se llama el movimiento de Coriolis, tiene una inclinación en la misma elipse, inclinación que incluso va, podemos decir, rotando la inclinación misma. Todos esos datos que resulta que esta persona, a pesar de tener conocimientos generales y ese dato que le faltaba, puede hacer que llegue a conclusiones erróneas respecto a un tema en particular. Y no significa que no usó su intelecto. El ejemplo que dan aquí es que un médico, por ejemplo, imagínate una persona cuyo hígado no funciona correctamente y por esta razón le han aparecido en sus manos manchas rojas. ¿Qué tiene que ver el hígado en las manos? Tiene que ver. Le han aparecido manchas rojas en las manos. Consulta a un médico que no tiene suficiente información sobre el hígado, es un médico clínico, estudió lo justo para rendir el examen y recibirse, después se hizo médico clínico, no hizo estudios particulares, especiales, no tiene una especialización, no es gastroenterólogo, no, absolutamente no tiene la menor idea. No podemos decir que no tiene intelecto este hombre, que no razona, pero esa falta de información lo va a hacer que tenga un diagnóstico equivocado. Entonces, si bien el intelecto nos da la base para ir armando nuestro edificio de creencias con certezas, aún así, los datos que nosotros recibimos puede ser a través de los sentidos, e incluso puede ser a través de la revelación e inspiración. En todo caso, es el intelecto, el razonamiento el que lo filtra y ve si eso está de acuerdo o no. Einstein manipuló sus fórmulas antes de tener una real conciencia de antes de que la gente en general, los científicos en general, no la gente hoy en día, los científicos en general tuvieran una aceptación por lo menos global de sus ideas, él lo que hizo, obviamente era difícil convencer a estos científicos, manipuló incluso su fórmula porque sabía que el resultado era el que tenía que llegar, era una inspiración, era una intuición. Eso él mismo lo llega a reconocer. Hasta que después sí, con cálculos mucho más precisos, se dio con que sus fórmulas eran realmente correctas. Eso podemos llamarlo intuición, podemos llamarlo inspiración, sí. Hay inspiración, tenemos nosotros muchos sabios musulmanes, que es a través de la inspiración, que llegaron a formular nociones que después, encaminados en esa intuición que tenía, llegaron a las conclusiones que estaban en lo cierto.
Disculpe, Jeff, ¿qué sería, capaz que lo digo en clase de atención, inspiración? ¿Cuál sería una definición para tener una idea más? ¿Es algo que viene de Dios? Una inspiración es algo que no tiene, podemos decir, causas físicas o causas materiales. En la ley de causa y efecto, según las leyes de la materia. Alguien que no cree en el más allá, o en un mundo más allá, hay gente que no cree en Dios, pero cree que hay algo oculto o más allá. Bueno, pero si alguien no cree que haya algo más allá de lo evidente, no va a creer en la existencia de la inspiración. Lo va a tomar como una imaginación y da la causalidad que se correspondió con la realidad. Solamente que vemos que son muchas casualidades de todas estas inspiraciones que puede llegar a tener gente en diferentes temas y que coincidan con la realidad. Una cosa es que me hablen de una evolución de miles, de millones de años y que de pronto entre tantas, podemos decir, sucesos que se han dado, uno se encamina en una dirección evolutiva correcta. Pero que una persona, tantas personas juntas en un mismo, podemos decir, plano de la historia, tengan inspiraciones que vayan en un camino correcto, que incluso correspondan ya después a cuestiones demostrables, como fórmulas físicas, fórmulas, podemos decir, sobre el psicoanálisis, las leyes sociales y cualquier otra cuestión, no solamente esto, sino cuestiones normales y naturales. La gente tiene inspiración sobre algo que hoy es bueno, que es malo. Eso es algo que existe y eso es algo que está demostrado. Entonces, atribuir eso a la simple casualidad es algo que escapa al cálculo de probabilidades, que también es un método científico. Hay hechos que no son perceptibles por la razón. La razón no puede guiarnos en todo el camino. Nosotros llega a un límite. Puedo decir, yo tengo una capacidad intelectual terrible, aunque me crean soberbio, pero yo la tengo. Únicamente con mi capacidad intelectual yo puedo llegar a establecer, así como establecí la creencia en Dios, que hay un ser necesario, ley de causa y efecto, ley de, podemos decir, cálculo de probabilidades, sin que esto la probabilidad del caos y el cálculo de probabilidades que venga del creador, el cálculo de probabilidades nos dice que lo más seguro es que haya un creador, todo es un método científico, por lo tanto yo llego a todas estas conclusiones únicamente con mi intelecto. Bueno, señores, aun cuando yo me siente en un rincón en posición de loto, buscando el nirvana, a pensar cómo son los detalles del día del juicio final, no voy a llegar a establecerlo. Que hay un puente hacia el paraíso, que hay una balanza de acciones simbólica, no simbólica, que más que los días, el día del juicio final, equivaldrán a 50.000 años de los nuestros. Habrá personas que atravesarán ese puente hacia el paraíso como si fuera una ancha carretera a la velocidad de la luz, y otros que como durarán miles de años para atravesarlo como si estuvieran atravesando un pelo afilado. Bueno, de esta manera, ¿cómo voy a llegar a establecer esos detalles? De ninguna manera. Aun cuando la persona tenga mucha capacidad intelectual, pasa exactamente igual que este médico que tiene mucha capacidad intelectual, pero no tiene los estudios o los datos para conocer los detalles de cómo funciona el hígado, por lo tanto no tiene esa especialización en hígado. De esta manera, no le negamos su capacidad intelectual, pero obviamente la razón o el intelecto no es suficiente sin los datos. ¿Para qué razonar? Lo que nos provee la revelación son datos para razonar. Los profetas de Dios nos dan esos datos, lo cual también lo establecemos de manera, con nuestro propio intelecto decimos que esto debe existir, debe ser de esta manera. Con el intelecto hemos establecido la existencia de Dios con los argumentos, todos racionales, todos argumentos racionales, donde hemos utilizado el Corán y las narraciones únicamente a modo de orientación y no como prueba en sí. Bueno, hemos establecido que hay un origen y que hay un más allá, porque Dios no hace todo esto en vano, sino que tiene un propósito. Dios no es como un niño que necesita un divertimento, que hace cosas en vano, sino que todo que lo que hace lo hace con su hikmah, con su sapiencia. Entonces hemos establecido un origen y hemos establecido que hay un final o que hay un más allá. Bueno, Dios que nos conoce, que nos ha creado, sabe que a pesar de que seamos en potencia grandes luminarias, necesita esa gran luminaria que lo mejor nació solito en el bosque y lo abandonaron. Si no tiene una instrucción, nunca va a desarrollar
todo su potencial, por lo tanto necesita una instrucción. Los seres humanos somos como ese niño abandonado en el bosque. Necesitamos esa instrucción para que florezca el potencial que nosotros tenemos. Por lo tanto, para que florezca nuestro potencial espiritual, para que reconozcamos, tengamos datos que razonar, para saber qué camino seguir, necesitamos a un profeta. Necesitamos que Dios nos envíe señales en el camino. Sobre todo teniendo en cuenta que la humanidad no siempre ha tenido el grado de conocimiento y cultura general que puede llegar a tener hoy en día. Sobre todo teniendo en cuenta que incluso hoy en día esto podemos llegar a pretenderlo en ambientes académicos, ámbitos de estudio, pero no personas comunes. Está vendiendo verdura, está trabajando de albañil. ¿Qué le importa todo este tipo de temas como para razonarlo, ver leyes de causa y efecto, ver leyes de la lógica, ver si hay tesis, antitesis o la síntesis, o cuáles son las premisas para llegar a una conclusión en la lógica? Obviamente, ¿para qué hablar de personas de este tiempo que no tienen esos estudios? ¿Para qué hablar de las personas en la antigüedad, incluso sabios que no tenían esa noción del mundo como la tenemos hoy en día, esa noción del universo como la tenemos hoy en día? Por lo tanto, mucho más antes que ahora, y es la razón, estoy adelantando al final, estoy haciendo spoiler, esa es la razón por la cual Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya es el sello de los profetas, porque la humanidad ya alcanzó un nivel intelectual, de desarrollo intelectual, humano, científico, por lo menos en potencia, como para que él le suelte la mano y ya siga solito, y aprendan a caminar, andar en bicicleta, subirse en auto, manejar un avión y, ¿por qué no?, un cohete interestelar, y vaya a saber qué cosas inventaron. Vemos entonces que necesitamos, el hombre necesita, si ya cree en Dios y ya cree que esto tiene un objetivo, necesita que haya una guía, tanto general como particular. Y dentro de la guía particular, donde se encuentra la fitra, esas disposiciones innatas que tenemos, donde se encuentra el intelecto, también debe existir el factor de lo que es la revelación divina a los seres humanos. En general, esta es la síntesis del argumento. Eso en árabe se llama la regla de Lutz. Lutz significa la benevolencia de Dios. Dios, en su benevolencia que nos ha creado, sabe que necesitamos tal cosa, no nos va a dejar y abandonar sin eso que necesitamos. Incluso una persona, no Dios, una persona, una empresa, sabe que si hace un aparato que después necesita mantenimiento, repuestos, no lo larga a la calle, no lo larga al mercado, sin también disponer su mantenimiento y repuesto. ¿Para qué hablar de service de automóviles o de service de lavadoras y ese tipo de cuestiones? Entonces, ¿para qué hablar ya de Dios Todopoderoso, que ha creado al ser humano, que sabe de su potencial, pero sabe también de la necesidad que tiene para que florezca ese potencial? Eso se llama la regla de Lutz, la regla de la benevolencia divina, con la cual establecemos de manera lógica y racional, y ya que hemos establecido que Dios existe y que tiene un objetivo, Dios nos tiene que enviar esas señales en el camino, leyes, como marcas, señales como la señal de tránsito, pare, siga, doble, suba, baje. Dios conoce cuáles son los altibajos de la vida para disponer las diferentes normas, algunas normas jurídicas como las de la Sharia o la islámica, otras normas morales y otras normas de carácter social y otras normas, podemos decir, que tienen que ver con que ya sí son adaptables a los tiempos, como aquellas normas que se establecen por convención, como la del semáforo en rojo o la del semáforo en verde, que no provienen de ninguna revelación divina, pero que son también normas que los seres humanos necesitan y que es precisamente a través de la formación que Dios dio a los seres humanos y que pudo desarrollarse en la civilización, es que hoy en día tienen los seres humanos esa capacidad. Esta revelación o inspiración lo vamos a llevar en general wahi. ¿Por qué? Porque abarca dos. Wahi. El wahi significa tanto revelación como inspiración.
Y eso lo vemos en el Sagrado Corán cuando dice Auhayna ila al-Nahl. Le dimos un wahi a la abeja. ¿Qué es el wahi entonces? ¿Le revelamos a la abeja? ¿O sea que tiene una revelación como si fuera el Corán o el libro sagrado? No. Ahí obviamente se refiere a una inspiración en el sentido del instinto que ha dispuesto en las abejas para que actúen y sepan actuar dentro de esa compleja estructura social que tienen, saber cómo actuar en cada etapa de su vida o en cada nivel que les ha tocado asumir dentro de su compleja sociedad, realmente compleja. Entonces vemos que en el Sagrado Corán se refiere a wahi como instinto natural, se refiere a inspiración, y le revelamos a la madre de Moisés, le inspiramos a la madre de Moisés, que lo tira a Moisés al río, en un Moisés. Esa es una inspiración. No podemos decir que era profeta la madre de Moisés, era una muy buena mujer, pero era tan buena que podía tener ese tipo, podemos decir, de inspiración. Y obviamente la revelación profética en sí también es wahi. Estos son los usos que le ha dado el Sagrado Corán a la palabra wahi. Pero hermanos también sería una inspiración. Pero o es una revelación. Ya es una inspiración porque María es un modelo perfecto de mujer. Entonces, ya con María, ya entramos en tecnicismos. Si es una revelación en el sentido de como unas leyes nuevas, divinas, libros sagrados, no es una revelación. Y si vamos a hablar de esa conexión ya consciente, no es una inspiración. Yo creo que Dios me dice esto, he soñado y yo estoy seguro que mi sueño es verdad. Tengo esa sensación que Dios quiere que yo... No es una sensación ni he soñado, está viendo al ángel. O sea, hay una diferencia muy grande. La palabra inspiración queda como un poco para María. Y revelación ya es algo muy específico, técnico para los profetas divinos. Digamos que es wahi. Y nada, a ver. Queda bien. Ahí queda bien. Otra de las cuestiones que surgen aquí es que lo que se hace hincapié en el Islam, se hace mucho hincapié. Es más, se hizo hincapié en el Islam desde la primera revelación, desde la primera palabra que fue revelada al profeta del Islam, que fue Iqra, lee. Desde el principio el Islam incentiva al ser humano a que lea, a que se instruya. Y la cantidad de leyes del Sagrado Corán, donde después de plantear un tema o de orientar a las personas a algo, dice, ¿acaso no razonan? ¿Acaso no reflexionan? Y esto es para que razonéis, para que reflexionéis, y únicamente lo entienden los dotados de intelecto. Son frases que se repiten continuamente en el Sagrado Corán después de exponer un tema. Vemos que el Corán siempre se vale del intelecto, por lo cual podemos decir que entre revelación e intelecto tiene que haber una correspondencia y nunca estar en contradicción. Lamentablemente hoy en día la palabra religión misma tiene unas connotaciones negativas, por lo que ha hecho una religión en particular, en una época en particular como la medieval, en la cual se ha combatido al razonamiento, se ha combatido al racionalismo, cuando en el Islam es un problema que los musulmanes nunca tuvieron, y que si hoy en día incluso hay muchos musulmanes que hablan o critican a la religión desde ese punto de vista, es porque tiene una crítica importada hacia el tema religioso en general y no por el Islam en particular, que nunca tuvo estos problemas. Locos como estos de Daesh, ISIS, esos que ponen bombas y bueno, primero que no los consideramos dentro de ninguna escuela islámica, son unos chiflados idiotas útiles a algún poder, más ignorancia compuesta. Bueno, la cuestión es que eso no está encuadrado ni dentro de ninguna escuela teológica, ni de escuela de jurisprudencia, ni mucho menos espiritual de las escuelas del Islam. Por lo tanto, directamente eso no tiene nada que ver con nosotros. El problema
En la Edad Media fue precisamente desde la cabeza de la religión de ese entonces es que se enseñaban estas nociones de que había una contradicción entre intelecto y textos sagrados o libros sagrados. Algo que en el Islam nunca se aceptó. Se podría percibir como una evolución en las religiones porque yo no he leído mucho, pero lo poco que he leído me da la impresión de que la primera religión y el libro sagrado que habla del intelecto es el Corán. Y es como que la Biblia, bueno, si bien no tiene muchas cosas, la Biblia es como que yo no he visto o no he escuchado que exhorta a la gente a usar tanto el intelecto. No voy a hablar de algo que no sé, voy a hablar de lo que sé. Sé que precisamente el Islam es, no sé si la primera o no sé si la única religión en la cual se hace tanto hincapié en el intelecto. Ahora que en las religiones anteriores haya, podemos decir, esbozos de racionalidad en el medio, eso tampoco podemos negarlo, porque al fin y al cabo nosotros los musulmanes creemos en las revelaciones anteriores, solamente que está el problema aquí de la tergiversación de las religiones a lo largo de la historia. Nosotros los musulmanes no creemos que la Biblia, como se encuentra hoy en día, representen los libros que le fueron revelados a Moisés, que fueron revelados a los profetas anteriores, a los salmos de David, o los evangelios, o el evangelio. ¿Por qué los evangelios? El evangelio de Jesús, sino que es todo lo contrario. Nosotros decimos que son textos que lamentablemente han estado sujetos a la tergiversación. Hay muchas veces por cuestiones, ni siquiera por cuestiones históricas, como cuando los judíos, pues, después de haber salido de Egipto, fueron esclavizados por Nabucodonosor, perdieron los libros sagrados, por décadas y décadas, no sé si una centuria casi, estuvieron como esclavos pasándose de boca en boca la Torá y los libros sagrados. El profeta Jeremías había tirado el arca de la alianza, según los musulmanes, al Mar Caspio, según otras teorías conspirativas por ahí, de Etiopía, y todavía está Indiana Jones buscándolo por ahí. La cuestión es que nosotros aceptamos que nosotros reconocemos que los libros sagrados, o eso es lo que creemos, anteriores al Sagrado Corán, lamentablemente fueron tergiversados, y es precisamente por esa tergiversación es que después se dieron ese tipo de contradicciones entre lo que es la lógica y la revelación a lo largo del tiempo, y no porque eso estuviera implícito en los libros sagrados. Pero aún así, podemos decir que sí, es una cuestión de evolución el hecho de que sea en el Sagrado Corán donde se haya hecho tanto hincapié en lo que es la lógica, el intelecto. Esto solo lo comprenden los dotados de intelecto. ¿Acaso no reflexionáis? Si hubiera otros dioses en vez de Dios, los tierreros y la tierra se hubieran corrompido. O sea, se dirige a los seres humanos para que razonen. A este nivel y con esa envergadura que se le dio a la racionalidad y al intelecto, no lo tenemos en ninguna otra religión, ni mucho menos en ningún otro libro sagrado. ¿Se entienden las dos cosas? En el Islam seguro sí fue una cuestión de evolución, pero eso no significa que los libros anteriores tengan cosas que vayan en contradicción con podemos decir, con la religión, y que se aceptaba porque era cuestión de la época. No, nunca puede haber habido, ni siquiera en las revelaciones anteriores, una contradicción evidente entre revelación y la lógica o la racionalidad. Lo que sí podemos llegar a entender es que el mensaje, cuando estaba dado a personas con otro nivel de conocimientos generales, puede haber estado cargado de simbolismos. Eso sí, 6 días. ¿Qué son 6 días? La creación en 6 días. Tenemos un hadith del Imam Ali alayhi salam cuando habla de Satanás, Shaitán, cuando todavía trataba de buscar méritos ante Dios y hacía adoraciones que duraban cientos y miles de años, razón por la cual pudo llegar a codearse con ángeles. Es que veía a lo largo de miles de años que Dios estaba haciendo una criatura, lo estaba creando Adán, y que miraba con soberbia cuando pasaba. Dice, ¿qué está haciendo Dios aquí? Y que Dios, cada 1000 años o cada 10.000 años, no me acuerdo cómo dice, le hace una pequeña corrección a eso que estaba haciendo. Esos son un hadith que tenemos de Imam Ali. Y Shaitán, que no entendía qué está haciendo Dios aquí. En su interior estaba rechazando esa criatura que Dios estaba creando y de la forma en que lo estaba haciendo. Con esto no quiero dar una bala a lo que es la teoría evolutiva tal como figura hoy en día, sino todo lo contrario. Podemos decir que sí, creemos que ha habido una evolución de los homínidos hacia los humanos, hacia los Homo sapiens, pero que toda la humanidad hoy en día proviene
de Adán y Eva son dos temas que no tienen por qué contradecirse entre sí. O algunos piensan que tienen que elegir entre una teoría y la otra, que es una falsa antinomia que se presenta. Y vemos cómo incluso en esto que estoy hablando no hay incompatibilidad entre lo que es la razón y lo que es la revelación, sino todo lo contrario. Falta mucho, así que me voy a saltar temas. Vemos, por ejemplo, el Sagrado Corán, por ejemplo, dice: y dirán, si hubiésemos escuchado o reflexionado, no nos encontraríamos entre los habitantes del fuego. Otra de ellas, ciertamente que las peores de las bestias ante Dios son los sordos y mudos que no razonan. Dice también el Sagrado Corán, dijo el profeta del Islam: buscad orientación en el intelecto, que es una guía para vosotros, y no desobedezcáis su mandato, de modo que lo lamentéis. Dijo el Imam Ali ibn Abi Talib: el intelecto es el mensajero de la verdad. Dijo el Imam Musa bin Jafar, es un hadith muy conocido: Dios tiene dos argumentos contra la humanidad o sobre la humanidad. Uno es externo y el otro es interno. El externo son los mensajeros, que son llamados el intelecto externo. Y el otro son los profetas e imames, que son llamados el intelecto interno. Por lo tanto, tenemos un intelecto interno y uno externo. El intelecto externo son los mensajeros divinos, profetas, imames y divinos sagrados. Tenemos un mensajero externo y uno interno. El mensajero externo son los mensajeros divinos, los imames, y el mensajero interno es nuestro intelecto. Vemos la forma en que hace hincapié el Islam al tema del intelecto. Es de una manera tal que no encontramos en ninguna otra religión. Profetas, ha habido muchos profetas a lo largo de la historia de la humanidad. Dios en el Sagrado Corán nos dice: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Y no castigábamos hasta no haber enviado antes un mensajero. ¿Cómo vamos a castigar sin avisar? O sea que, bueno, de la ley del Sagrado Corán se extraen muchos temas. Primero, que todas las comunidades tuvieron un profeta que les advierte. Segundo, hay unas leyes en las cuales si una persona no conoce una norma, realmente si hay una ignorancia sincera y honesta ahí, porque hay ignorancia que es por negligencia. Hay dos tipos de ignorancia. Está el Jahil al-Qasir. El Jahil al-Qasir es el ignorante, pero que no tiene recursos. Y el Jahil al-Muqassir, el ignorante negligente, que es culpable de su ignorancia, en el cual, habiendo tenido todos los medios, e incluso habiendo tenido ni idea de que por ahí podía averiguar algo, prefirió no averiguarlo porque vive más tranquilo así. Bueno, ese se llama el ignorante negligente. El Jahil al-Qasir y el Jahil al-Muqassir. Jahil, tenemos dos tipos de Jahil, dos tipos de ignorantes. Está el Jahil al-Qasir, es el sin recursos. Es un ignorante honesto. Y el Jahil al-Muqassir, Muqassir es el negligente, culpable, tiene culpa en su ignorancia. Pobre de nosotros, que en el día del juicio final tengamos una ignorancia, pero nuestra ignorancia sea porque somos negligentes y no porque seamos honestos. Es honesto en su ignorancia, realmente es algo digno, dar ganas de no enseñarle nada para mantener esa ignorancia tan pura y tan casta. No es así. No. Hay gente que realmente no tiene recursos y por eso es ignorante. Bueno, entonces llegamos a la conclusión que Dios tiene que haber enviado a los profetas divinos por una regla de luz, por la regla de benevolencia. No nos va a crear con necesidades y después nos va a dejar sin
se suplan nuestras necesidades de ninguna manera también. Eso es algo que está alejado de su carácter de sapiente, de hakim. Dice el Sagrado Corán: ciertamente hemos enviado a cada comunidad un mensajero. La ley del Sagrado Corán, revelación, texto sagrado divino. A cada comunidad le fue enviado un mensajero. Algún indígena americano que habló del gran espíritu, se habrá referido a Allah subhanahu wa ta'ala en su idioma, en el contexto en general de las personas a las que estaba refiriendo. Eso de la danza de la lluvia y tocar los tamborcitos, no creo. Eso ya obviamente debe ser una degeneración, así como se han degenerado los mensajes a través de las diferentes culturas para llegar a creer en una trinidad, llegar a creer en ritos medievales como si fueran ritos revelados por Jesús, o esta serie, podemos decir, de usos y costumbres, dejemos de criticar a las religiones, de usos y costumbres que es obvio que no venían originalmente en el paquetito en el que venía envasada la religión al principio, sino cosas que fueron después añadidas. Fueron tuneadas las religiones, de alguna manera, y no de una manera correcta. Pero no todas. La verdad, hay hadices que nos dicen que cuando venga el más del final de los tiempos, nos va a reeducar en el Islam. En el mismo Islam, ¿para qué hablar ya de las demás? Que el único libro sagrado Corán nunca fue el único libro, pues ya vamos a llegar al Corán, fue el que no fue tergiversado en el Sagrado Corán, y eso es uno de sus aspectos milagrosos. Es un aspecto milagroso, pero también es la picardía, porque también es por el tiempo y en el contexto geográfico histórico en el que fue revelado el Sagrado Corán. La gente ya sabía leer y escribir, ya tenían una relación entre cultura, busca de conocimiento que sea en China, o sea, sabían que había una China, sabían que había un Egipto, sabían que, o sea, la gente tenía más cultura, más formación. Los árabes todos poetas, no había internet, no había televisión, no estaban estos programas para perder el tiempo a la noche, entonces iban a las reuniones de poesía donde cada uno se esmeraba más que otro para aprender bien el idioma árabe y comenzar a decir poesía. No tenían la CNN, entonces ¿qué hacían? La forma en que se transmitían las diferentes informaciones de las culturas, y por qué no los chismes. Los chismes de fulano, mengano, que se enamoró de fulana y no sé qué más, y sus características, o aquellos que las informaciones políticas también, y nuestra tribu venció a esta otra tribu y les cortamos las orejas y los mandamos y los expulsamos. Todo eso estaba en forma de poesías en la cual se paraba la gente, los poetas, veía a una persona de dinero y comenzaban a decirle poesías y le tiraban un saco de moneda de plata o de oro, así que la persona, era muy linda la poesía, la persona y el otro tenía dinero. Esa es la forma en la cual se transmitían las informaciones, la gente seguía a los poetas. ¿Vieron cómo se siguen los cantantes de rock? Bueno, comienzan a vestirse igual que ellos, se cortan la mitad del pelo, la mitad del pelo sí, la mitad del pelo no, usan un pantalón roto, uno detenido, uno que parece que le cayó lejía a la bandera. Bueno, la cuestión es que todo ese tipo de imitaciones eran a los grandes poetas. Vemos ya era una etapa de la historia en la cual la gente sabía leer y escribir, le gustaba la poesía, tenía información sobre... Bueno, todo eso facilitó, las condiciones estaban dadas para que se viera ya el milagro, porque no era suficiente tampoco para el milagro. Pero sí, podemos decir que era un aliciente, algo que ayudó al milagro de que no exista otro libro sagrado. Primero, no existe otra versión. No existe otra versión del Corán, 600 Biblias, cuántos Avestas, cuántos libros de Buda, pero no existe otra versión del Sagrado Corán. Ese es uno de los milagros, podemos decir, del Sagrado. Es uno de los aspectos milagrosos del Sagrado Corán, y me estoy adelantando a la historia. Otra vez te un spoiler. Ciertamente hemos enviado a cada comunidad un mensajero, lo dice el Sagrado Corán. Todas las comunidades tuvieron un profeta. Dice el Sagrado Corán: ciertamente te hemos enviado con la verdad como portador de buenas nuevas y amonestador. Y no hay comunidad por la que no haya pasado un amonestador. ¡Epa! No hay comunidad. Todas las comunidades humanas les ha llegado un amonestador. Tal vez no un profeta con libros sagrados, revelación, sharia, normas, pero sí una persona que invocaba a Dios de una manera honesta, en lo cual podemos decir que era un mensajero de Dios. Hay muchos profetas que, bueno, Joai, que no han tenido libros sagrados ni normas, no han tenido normas que conozcamos hoy en día. Y hay otros que tampoco tenemos esos libros sagrados, pero el mismo Corán nos habla de las páginas de Idris.
nos habla, por ejemplo, de las páginas de Abraham, Sohof Ibrahim o Musa. O sea, te habla de las páginas que le fueron dadas a Abraham y que le fueron dadas a Moisés. De Moisés no tenemos páginas hoy en día. O sea, sí, en la mano de los imames está, y muchos de los hadices donde los imames nos hablan de palabras de Abraham, de Moisés, de Saleh, bueno, precisamente provienen de esos libros y ese conocimiento estaba en los profetas y en los imames. Pero en manos nuestras, obviamente, hoy en día no está. Y la función de los mensajeros, y que incluye el programa de cómo vivir, cómo alcanzar la perfección, cómo asegurar la prosperidad para la humanidad, eran dados estos mensajes a diferentes pueblos, a sus diferentes idiomas y en sus contextos culturales. Esto es también muy importante. Imagínense llegar con el mismo mensaje que fue llegado en Arabia. Una de las tradiciones de los profetas es que la persona que tiene barba limpiarse siempre con un cepillo para mantener su barba limpia, 7 veces con un cepillo hacia abajo y hasta 40 veces de abajo hacia arriba. Imagínense el mismo mensaje llegado a los indígenas americanos que no tenían barba. ¿Ves? Eso podemos decir, no es una chance, es algo gracioso. Pero imagínense ya en temas un poco más complejos de la vida. Vamos a ver cómo las revelaciones incluían cuestiones que iban más allá de lo filosófico, teológico, dogmático. Es más, el mismo profeta del Islam, la mayoría de sus seguidores se lo ganó con la moral. Fueron con sus virtudes morales. No puede decir la cadena infinita de causas y efectos es imposible porque cada efecto tiene una causa, tiene una causa principal, porque si vamos a ver el cálculo de probabilidades de la existencia de un Dios y que esto haya surgido de un caos, el cálculo de probabilidades nos da que hay un hacedor de las cosas y del gran diseño. No, señor, que un beduino le iba a hacer caso, se iban a aburrir, ¿por qué no poesía? La forma en que se ganó el profeta fue por sus virtudes morales. Veía en el negro una actitud, no discriminaba al blanco del negro, no discriminaba incluso al esclavo, que en esa época la esclavitud era algo, bueno, en todo el mundo, no solamente en la zona donde estaban los árabes, era algo que se daba mucho. Y el profeta, el trato que le daba a los esclavos, como si fueran personas, se sorprendían, a las mujeres las respetaba, casi tanto como a los camellos. Es existe ese comentario. Sí, no, es un comentario real. Abdullah ibn Ubay era un hipócrita que vivía en Medina. Y este hipócrita, incluso muchos de los compañeros del profeta decían, ¿por qué lo trata bien? Porque era un jerarca antes de que llegue el profeta. El profeta le daba un buen trato. No saben que era un hipócrita, que realmente estaba con los intereses de la Meca. Pero al ver que todo el poderío que adquirió el profeta en Medina, que era su ciudad, y él que era el que pretendía ser el jefe antes, se mantuvo callado, pero todos sabían que era un hipócrita prácticamente. Una vez que fue a la Meca, y dice, ¿y qué está haciendo el profeta en Medina? Le puso reglas, le dio derecho a las mujeres, a los camellos le dio derecho también. No nos permite sobrecargar a los camellos. Bueno, de esta manera, incluso en la antigüedad le daba más valor a unos cuantos camellos que a unos cuantos mujeres se las conseguía fácil, camellos no lleva, no trae, transporta carga, bueno, obviamente tenía mucho más provecho. Entonces vemos que veían que el profeta hablaba del aprecio. Aclara que no es opinión personal porque queda grabado. No es mi opinión personal, estoy hablando de cómo hablaban los idólatras. Si va a venir un wahabita, me va a sacar esta partecita, lo va a cortar y lo va a entonces vemos cómo el profeta, precisamente con esas actitudes morales, fue que conquistó los corazones. Y obviamente, después de conquistar los corazones, seguían atando cabos al ver que su mensaje era lógico, que no era contradictorio, ¿qué más? Bueno, todo eso se llama serie de indicios. Muchas veces nosotros no creemos en algo de una, pero hay algo que nos llama la atención. Decimos, esto no lo voy a aceptar inmediatamente, pero lo voy a dejar al costado. La única manera que tenemos hoy en día para establecer a la condición de profeta, de los profetas anteriores que están en los libros sagrados, es precisamente teniendo una serie de indicios que después son tantos y tantos tan nuevos que terminan decantando en nuestro interior. Por ejemplo, los milagros de los profetas anteriores. Moisés llegó y con su báculo abrió las aguas. O tocó
piedras y salió un manantial cada una para cada una de las tribus de Israel. ¿Sabemos que el profeta Moisés hizo esos milagros? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos seguros, 100%? ¿Lo vimos? ¿De dónde sacamos nuestra certeza? Porque lo hizo el Corán. No es suficiente. No estuvimos ahí. Para la gente que estaba ahí y vio que se abría el mar, era un milagro. Para la persona que estuvo ahí y vio a Jesús, hijo de María, con él sea la paz, tocar a Lázaro y que Lázaro resucite, bueno, lo resucitó. Este tipo ya estaba 3 días muerto, estaba amortajado, estaba ya dentro de las catacumbas llenas de piedra. Si no estaba muerto, ya se hubiera muerto asfixiado. Y Jesús, hijo de María, lo resucita. El leproso estaba leproso y en esa época no había antibióticos. Hasta hoy en día la lepra no sé cómo se cura. Y curaba al leproso. El ciego sabía cómo curarlo. Aunque hubiera sido por cuestiones medicinales, secretas, tener ese conocimiento en esa época también hubiera sido un milagro. Pero, ¿quién tiene certeza de su milagro? El que lo dio. Nosotros aquí a esta altura del partido, porque nos cuenten un cuento de que tal fulano vengano hizo un milagro. ¿Es suficiente para que creamos? Nos da la pauta de que hubo un personaje al que se le atribuye tal cosa. Después, resulta que después que creemos en Dios, creemos en el profeta, creemos en el Corán, resulta que el Corán le da un aval. Después vemos que esta persona que hacía milagros y que invocaba un mensaje, esos milagros estaban en consonancia con su mensaje también. Porque ¿qué pasa si alguien dice, yo puedo hacer milagros, crean en mí como profeta? ¿Cuál es el milagro? ¿Ven esa persona, ese niño que está ahí parado? Voy a hacer que se muera así y se le muere. Pero desde aquí puede matarlo. Y usted, profeta, mató a un niño. O sea, no es algo que está en consonancia con ese mensaje. Vemos, no, todos los milagros de los profetas estaban sus milagros en consonancia con su mensaje. Incluso a veces podemos encontrar vestigios históricos que nos indicarían que aquí hubo algo raro. Hoy en día creo que en el Mar Rojo, al fondo del Mar Rojo, encontraron unos carros romanos, con ruedas y carros romanos. Vean algunos documentales o en internet. O del Arca de Noé. O el Arca de Noé, también que está en el monte Yudi, en Turquía. Encontraron una imagen como si fuera de un barco, fosilizado obviamente, ya no existe madera, existe el fósil que quedó, los sedimentos que ocuparon el lugar de la madera, pero quedaron exactamente de la misma forma. Está en el monte Yudi en Turquía, como dice el Corán, no como dice la Biblia dice en el monte Ararat. En cambio el Corán dice en monte Yudi. La revista nueva que sale con la Gaceta, ¿sigue saliendo o no? Sí. Yo antes de ir a Irán a estudiar, me acuerdo que una vez viene el suplemento del domingo, revista nueva, el Corán tenía razón. ¿Qué dice aquí? Resulta que encontraron la forma de un tremendo barco fosilizado arriba del monte Yudi, porque el Corán dice para el Yudi, y se posó sobre el monte Yudi. En cambio la Biblia dice el monte. Me acuerdo muy clarito de esa etapa de esa revista, el Corán tenía razón. Bueno, todas esas cosas, si bien de por sí no demuestran algo por sí mismas, son una serie de indicios que se van llenando hasta que recantan, dicen, no, ya tengo que creer. Hoy obviamente el nivel o dimensión que necesitan todos esos datos para decantar en una persona, para que le brinden certeza sobre algo, es diferente según las personas, cada uno tiene su ritmo. Y hay algunos que incluso creerán antes de tener lo que académica y científicamente se considera certeza, simplemente escuchó a alguien decirlo y lo creyó. Las personas tienen que aprender a usar su intelecto, porque es la única manera que tenemos para saber que todo este edificio de creencias y nociones sobre el universo que nos hemos edificado tiene una base sólida. Si no, nunca vamos a estar seguros de que si estamos siguiendo una realidad o una ilusión. Si no, simplemente estamos siguiendo el imaginario popular o general o tradicional o familiar que uno tiene. Y a lo mejor estamos contentos y no queremos pensar mucho en religión, porque los judíos dicen que tienen razón, los cristianos también, los budistas chochos con su religión, allá vayan a la India y vean. Entonces, ¿quién dice que nosotros tenemos razón? Digamos, las religiones son buenas, fomentan las virtudes, las relaciones humanas con respeto, en ese sentido las aceptamos. Esa es la línea
la línea actual o contemporánea de aceptación de las religiones por parte de la civilización occidental. Creer en las religiones en ese sentido. Nosotros decimos que eso no es suficiente. Eso es decir, seguir una ilusión. Nosotros, para estar seguros de que no seguimos una ilusión, tenemos que valernos del intelecto. En la antigüedad no era posible propagar fácilmente las convocatorias de los profetas, y era imposible que todo el mundo se informe su mensaje. Antes de 1492. Bueno, algunos dicen que gente llegó a América antes todavía. Digamos en el año 1000, el año 700. Decirle a una persona aquí, de los quechuas, aquí en el norte argentino, ¿usted se cree en el Corán? ¿Qué Corán? ¿Qué profeta? ¿Dónde? ¿A dónde? Si ya se termina el mundo cuando uno pulsa. Entonces, de esta manera vemos que en la antigüedad no era posible propagar fácilmente la convocatoria de los profetas, era imposible que todo el mundo se informe de su mensaje. Con el paso del tiempo y debido a diversos factores, las instrucciones dadas por un profeta a la gente de su época se enfrentarían a alteraciones, interpretaciones incorrectas, por lo que después de algún tiempo otra vez tenía que venir el profeta a volver a encaminar. ¿A dónde están yendo? ¿A dónde? Por aquí. No hace 200 años vino un profeta y me dijo así, sí, pero ustedes siguieron así, después se fueron para el otro. Es por aquí. La misma Meca, acá, por ejemplo, le hizo Adán, después le hizo Abraham, después... La Meca fue establecida, sus pilares por Adán. Fue construida por el profeta Abraham y su hijo Ismael. Los descendientes de Ismael proliferaron al unirse los descendientes de Ismael con las tribus árabes de la zona, y los idólatras de la Meca, antes del advenimiento del Islam, respetaban a la Meca, pero se convirtió en un antro de idolatría donde cada tribu llevaba su propio ídolo para colgarlo a la Meca. Se respetaba la Meca, todavía se respetaba al profeta Adán, se respetaba al profeta Ibrahim, todos orgullosos de descender del profeta Ismail alayhi salam. Creían en Allah como creador de todas las cosas. Pero se estableció la idolatría entre ellos, entre los mismos árabes preislámicos. ¿Cómo? Creían en Allah. Dice el Sagrado Corán: وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ اللَّهُ. Si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, y ellos dirán Allah. Dice, ¿a dónde están yendo entonces? Ellos creían en Allah, Dios creador, ente creadora, y después que dejó que los demás deidades se ocuparan, algunos de la lluvia, otros de la suerte, otros del amor, bueno. A pesar de que el intelecto humano, debido a los puntos antes mencionados, se percata de la razón de ser de la diversidad de los profetas y las diferencias entre los mensajes divinos, no puede descubrir la fórmula exacta para el número de profetas y de religiones. El mismo Corán no se habla de cuántos profetas hubo. Hay un hadith de Abu Dharr al-Ghifari que nos habla de 124.000 profetas, y en la Biblia creo que dice 114.000. No sé, esos 10.000 se habrán estado entre la época que se llama Muhammad de Senaísa, no sé, o antes. La cuestión es que hay hadices que se referirían a 124.000 profetas que hubo en la humanidad, que es un número nada chico teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que había en toda la tierra, por lo menos hasta la época del Señor Muhammad. Pero en base a los libros, yo sé que solamente en la zona de Oriente aparecen los profetas, porque a mí me da la impresión que... ¡Cada comunidad! No hay comunidad en la cual no hemos enviado por mensajeros. No hay esquimales, China, India, Siberia, Patagonia. Toda comunidad donde haya habido comunidad de seres humanos tiene que haber habido un profeta, según lo que dice Salomón. ¿Alguna podría ser considerado un profeta? ¿Cómo? Sin duda podría ser considerado un profeta. No, porque después de ser Hoy en día no. Ajá. Pero en la antigüedad no necesariamente todo profeta como profeta tenía una revelación tal cual la tenían los 5 grandes profetas, Claro, eso que mismo. son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Algunos obviamente tenían lo que hoy en día podríamos llamar una inspiración fuerte, pero para él era suficiente, y mientras cumplía con su rol estaba bien. Hay la diferencia entre lo que es Nabi y Rasul en árabe. El Nabi puede ser una persona con una simple inspiración, pero el Rasul es un mensaje que tiene para dar a los demás, es un mensajero. No todo Nabi es Rasul, pero todo Rasul es Nabi.
No voy a insistir con esto. Pornografía también. Después de la llegada al Islam, las religiones anteriores fueron abrogadas. La abrogación no significa que todas las enseñanzas y preceptos de las religiones anteriores quedaban anuladas. No podemos decir que la abrogación de una religión por otra se refiere al concepto. El judaísmo creía en un Dios y listo. Abraham, en el mismo Antiguo Testamento, Dios y Dios. Moisés, Dios y Dios y ya está. David, todos los profetas anteriores. Y desde Jesús en adelante, resulta que interpretan que había un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo por ahí, que son la Trinidad. ¿Cambió entonces el orden cósmico universal? ¿Por qué antes no se hablaba de la Trinidad y ahora comenzamos a hablar de la Trinidad? Ah, porque fue abrogada la religión anterior. La abrogación no significa que cambie un concepto de una forma, es como decir 1 más 1 más 1 ya no es 3, a partir de hoy es 1. Son conceptos lógicos que no van a cambiar con el paso del tiempo. La abrogación no significa que todas las enseñanzas y preceptos de las religiones anteriores fueron anuladas, sino que significa que la duración de una determinada religión que estaba clara en el conocimiento de Dios desde el principio ha concluido, ha terminado el rol, teniendo en cuenta que la humanidad ha pasado a otro nivel. Bueno, aquí habla del profeta Noé, alayhi salam, el profeta Abraham, alayhi salam, el profeta Moisés, alayhi salam, el profeta Jesús, y el profeta del Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eso, cuando uno habla de lo que es la profecía en general y que la profecía existe, que hubo libros sagrados y que las características de los profetas que aquí dice usted lo tiene que ser tal y tal y tal y tal, eso se llama profecía general o profetismo general. O sea, ¿de quién estoy hablando? De todos los profetas, no importa cuál, es genérico el tema. Cuando yo hablo de un profeta en particular, ya es profetismo particular. Como cuando hablo de la profecía de Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y aquí es donde hablamos de el profetismo particular. Una de las formas de establecer la profecía del profeta del Islam es a través de la cadena de indicios. Vamos a sumar datos a la cadena de indicios. La personalidad del profeta. Personalidad. Era reconocido por sus enemigos en su época que era fiel. Antes de ser enviado como profeta, todos los politeístas a él lo decían, el Amín, lo veían al profeta y decían, ya al Amín, ya al Amín. Vino el fiel, alguien tenía que dar algo como amana, como en confianza, y se le vamos a dar al Amín. ¿Por qué? Porque él es confiable. Se lo daban, se iban de viaje, volvían y el profeta se los devolvía, lo que no siempre sucedía. Entonces, todos preferían al profeta del Islam. Antes de ser profeta, ya la gente le llamaba al Amín, y es uno de los sobrenombres del profeta del Islam. Vemos cómo sus enemigos en las otras naciones, ¿cómo lo consideraban? Lo consideraban como una persona honesta, realmente una persona que no tenía lujos. Cuentan mercaderes romanos, bizantinos de la época, que llegaban a Medina, a donde eran las reuniones de aquel que se había declarado por profeta, y entraban a las reuniones y no podían distinguir en primera instancia cuál era el profeta porque estaban sentados todos en ronda. Esperaban encontrar que el gobernante de toda la península arábiga, de todos estos árabes, y que ahora tenía tal poder que podía llegar a enfrentarse a Roma, Bizancio o Abisinia, que esperaban encontrarlo en un gran trono, escoltado por una serie de guardias y esclavos que le hagan honores, y llegaron y lo encontraban en una ronda donde estaban sentados todos iguales, y a primera instancia no podían llegar a discernir cuál era el profeta de otra persona común. Todos esos testimonios que están registrados, porque ya había civilización en Persia y en Abisinia, cuando se habla del profeta del Islam, vemos también lo demuestra de esta manera. Otro indicio más, sumemos indicios. Otros indicios: fue un gran reformador de la historia de la humanidad, en el cual pudo sacar a todos estos árabes de la salvaje, de la barbarie en la cual estaba, donde enterraban vivas a sus hijas, para no perder su honor.
y no tener más cargas que alimentar, los hijos podían sacarle trabajo, iban a luchar, araban el campo. Bueno, en cambio las hijas con 1, 2, 3 suficientes, ya está. Cuando comenzaban a tener varias, comenzaban a matar a las divas siendo niñas. ¿Qué más hacían? Hacían cualquier atrocidad que para qué vamos a hablar. Hacían una guerra, una tribu contra otra tribu y hacían lo que hacían estos de Daesh hoy en día, estos del ISIS, donde mataban, tomaban esclavas a las mujeres de la otra tribu, mataban a todos los hombres. Todo ese tipo de salvajismo que ahora lo están reflotando esta gente. Vemos que el profeta del Islam anuló todo eso, estableció un sistema a los mismos derechos que le dieron a las mujeres, les estableció la dignidad, que tenían derecho a su propia propiedad privada, tener derecho a herencia, bueno, y un montón de cuestiones más. ¿Qué más? Pero fue un gran reformador de la historia de la humanidad que impulsó toda una civilización nacida entre las carpas de los beduinos del desierto, lo cual, si uno comienza a analizar de una forma objetiva, es imposible que un pobre iletrado, analfabeto, pueda llegar a hacer estas cosas de esta manera. Por lo tanto, vamos a sumarle otro indicio más a esa cadena de indicios sobrenaturales que destacaba el profeta del Islam. Vamos a hablar de los milagros del profeta del Islam, narrados por sus propios enemigos. Vamos a hablar sobre todo de su milagro por excelencia. Cuando hablamos de milagros anteriores y hablamos de los milagros de Moisés, de Jesús, de Noé, del diluvio, de la camella de Sales, donde se abrió toda la roca y de esta roca dura que se agrietó, salió una camella y embarazada encima. Todos esos milagros no los vemos hoy en día, no lo cuentan. El milagro del profeta del Islam, eterno, ¿cuál es? Es el sagrado Corán, que lo tenemos hoy en día. El Señor toda, y hablemos del milagro del profeta que es. Bueno, hablemos de los milagros en general primero. Los fenómenos extraordinarios son fenómenos extraordinarios que no vienen a la existencia por medios normales. Son por voluntad y permiso especial de Dios. Son un signo de la veracidad de un profeta de Dios. Los milagros no pueden ser aprendidos y enseñados. Yo fui a la escuela de milagros, que ahora yo ya sé cómo abrir el mar, digamos, resucitar muertos. No pueden ser enseñados y aprendidos. Los milagros tienen que estar en consonancia con la prédica. ¿Qué más? El milagro tiene que ser algo realmente sobrenatural y no un engaño, una argucia. Yo ya conté cómo los brujos de la época del faraón fueron los primeros en creer en Moisés, porque ellos se dieron cuenta de que eso no era un brujo, un truco, una argucia. Ellos se dieron cuenta porque sabían del tema, pero en cambio la gente común, para ellos es lo mismo. Moisés le ganó a los brujos, que se entrenen mejor los brujos para la próxima. La gente común no llegó a reconocerlo, pero los brujos sí. No es algo aprendido y enseñado, no tiene que estar en consonancia con la voluntad, con el carácter del mensaje. Tiene que ser un fenómeno extraordinario. Son con la decisión de Allah. Y todo con la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie tiene que ser la capacidad de oponerse al mismo. Resulta que sí es un fenómeno que está en consonancia con el mensaje, es un fenómeno extraordinario, es un fenómeno que no es natural, no puede ser aprendido y enseñado, pero resulta que puede venir otro y opacar el milagro de alguna manera. Me voy a tener que entrenar más, dice. No, es imposible que un milagro sea opacado por otra cosa. Resulta, antes de pasar al tema del Sagrado Corán, que hay personas que no son profetas y realizan actos portentosos. ¿Lo llamamos milagro, sí o no? Comúnmente la gente lo llama milagro, pero terminológicamente no lo vamos a llamar milagro. En árabe milagro es mu'ajiza. Mu'ajiza. Los actos portentosos de personas, Awliyaullah, mu'minin, que son Awliyaullah, que son creyentes, que son cercanos a Dios, no los llamamos mu'jiza, los llamamos karama. En castellano, carisma. Carisma no es solamente que uno tiene carisma, tiene un buen... no, si, terminológicamente hablando, una persona que hace un carisma
es un acto portentoso, solamente que no es un profeta. No solamente los musulmanes, no musulmanes también tienen personajes a los que le atribuyen carismas, sin ser rebeldes, sin ser profetas de Dios. Por ejemplo, el santo fulano, vamos a ver si nos da trabajo, San Cayetano aquí, vamos a ver si nos da trabajo. Bueno, obviamente para nosotros esas cosas no existen. Santos de la manera en que se los acepta en el cristianismo, nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos Awliya Allah. Si quieren traducirlo como santos, traduzcamos como santos. Pero no son iguales a los del cristianismo, del catolicismo. Porque estos Awliya Allah lo que hacen es prácticamente ser un medio para que se dé el poder divino. De ninguna manera los consideramos independientes de Allah subhanahu wa ta'ala ni nada por el estilo. Por eso son llamados mu'minin. Mu'min porque cree en quién, en Dios. Y nunca es algo independiente de Allah subhanahu wa ta'ala lo que puede llegar a hacer. Y nunca a este nivel, que hasta se lo puede considerar un nivel comercial, con marketing y todo. Haciendo cola para que se encasetaran los de trabajo. Yo una vez he hablado con alguien que trabaja en la iglesia de la calle Santiago y estábamos hablando de San Expedito, del cual soy devoto. Bueno, el punto es que él me dice que yo le preguntaba esto de cómo trabajan los santos en la iglesia, digamos. Y él me dice que no, que el santo es un medio. No es que el santo hace milagros, es un medio y si Dios tiene la voluntad de concederte algo, te lo concede. Yo creo que también hay poca información de la gente común que cree que el santo es el que tiene los poderes. Él le va a pedir al santo. Claro, ¿sí? Bueno. Pero esa persona que era religiosa, digamos, me explicaba así que el santo... O sea, Es por eso mismo que nosotros consideramos a los cristianos en general monoteístas y como gente del libro. ¿Por qué? Porque hay una forma de encauzarle, decirle, inshallah, que están queriendo decir esto. Tienen una realidad, pero ni ellos lo comprenden, así que creen en un Dios, nada más, así que son gente del libro. Sí, ahí en sí hay un lugar, hay un santo que vos vas, que no sé, vos perdés algo y le rezas y al momento se permanece la cosa. ¿En eso creemos? Sí, Nosotros creemos que hay personas, es más, ustedes leen mi libro, bueno, el libro que yo traduzco, La Alquimia del Amor, en el cual van a ver que hay personas que son mu'minin, que pueden tener la capacidad de hacer carismas nominales. Y el carisma obviamente nunca llega al nivel de milagro, pero un carisma sí es un acto portentoso, lo cual sí es factible, que puede ser, es factible según la creencia islámica. Pero estaba hablando entonces esos santos que hay en Siria, por ejemplo, o también creo, no sé si se ha visto esa foto que hay varios, no sé si son santos que están en una foto, es muy conocida la foto. Solamente Allah conoce si es que realmente cada uno del que está en la foto tiene un carisma o no, pero nosotros respetamos a todos en general y a algunos en particular porque sabemos que están demostradas, podemos decir, su condición de creyente, que realmente adoraba únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala, que rezaba únicamente a Dios, que podemos decir, y que tenía un grado de fe tal, por lo cual llegó a tener estados espirituales tal que podía llegar a realizar karama. Nosotros, como le dijo el imam Khomeini, rahmatullah alayh, a su hijo Ahmad en su testamento, no aceptes cualquier cosa que escuches sobre este tipo de cuestiones, pero no niegues, porque el que niega es un ignorante. Es un ignorante. O sea, cuando me hablan de parapsicólogos que pueden hacer tal y tal cosa, que no queremos en todo eso, pero no neguemos que existen brujerías, adivinos. La astrología puede tener algún nivel, podemos decir, de influencia y es por eso que se nos ha prohibido seguir este tipo de ciencia. Lo mismo pasa con las carismas. Decir, por ejemplo, que fulana de Allah o fulana, o cosas que escuchamos muchas historias también en Irán, que fulana de Allah seguro se encuentra todos los días martes con el imam Mahdi, o que, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Muchas veces lo que tenemos que hacer es analizar la persona de la que estamos hablando y vemos que si realmente existe esto en teoría, él sería un candidato. ¿Se dan cuenta? Hacemos esto diciendo cadena de indicios. Si esto llegara a existir, ¿quién mejor que él para que se dé eso? ¿Nosotros aceptamos los karamas? Claro que sí. Y hay personas que las conocemos y
conocemos su... Es más, tenemos incluso un trato directo con muchos de los mu'minin, que podemos decir, obviamente, que esto no solo es posible, sino que en tal persona podemos decir quién mejor que él para que pueda llegar a realizar esto. Obviamente lo que aquí hablamos son de cuestiones teóricas en particular, y ustedes son los que tienen que aplicar la teoría. Al-Karama. Además los profetas, los fenómenos extraordinarios también pueden emanar de algunos auliá, traducido como santos de Dios, porque no hay otra palabra. Amigos de Dios sería, amigos leales de Dios, esa sería la traducción. Pero aquí cuando se refiere a auliá, se refiere a personas que han adquirido ese nivel, santos de Dios. Estos santos no tienen la pretensión de ser profetas, por lo tanto estas cosas sin precedentes presentadas por ellos no son llamados milagros, son técnicamente llamados al-Karama o carisma. Por lo tanto, el término al-Karama, que significa munificencia, se refiere a todos los actos extraordinarios, divinos o carismas realizados por quienes no son profetas. Y ahí está su respuesta. Bien, nosotros aceptamos que eso puede llegar a suceder. Esto se ha alargado bastante. Creo que el tema del Sagrado Corán y las características del Sagrado Corán la vamos a dejar a la otra vez. Salud. Right.